Señorías. Gracias, señor diputado. El Grupo Parlamentario Aragonés tiene la palabra. Bueno, pues nos encontramos ante una proposición no de ley que vuelve a tratar un tema que para nosotros es de gran importancia y de trascendencia, como es el de la violencia de género, violencia machista. En menos de 2 meses hemos debatido en este Parlamento ya varias iniciativas. En una comparecencia que pedimos desde el Grupo Parlamentario Aragonés para que compareciera la directora general del IAM, y también a través de una proposición no de ley del Grupo de Podemos. Y yo creo que algo hemos hecho bien, por lo menos, que es ponernos de acuerdo todos los grupos políticos en nuestro compromiso sin fracturas para solucionar este problema. Y si hay violencia y si sigue habiendo y se sigue permitiendo que haya asesinatos, es porque evidentemente hay una desigualdad. Y la igualdad es un derecho constitucional, igual que lo es la protección de la integridad de las personas. Y en ese sentido hemos avanzado en los últimos años, se ha avanzado en España, se ha avanzado en Aragón en concreto. Pues yo creo que sí. ¿Sí lo suficiente? Pues no. Yo creo que mientras siga habiendo asesinatos, mientras siga habiendo casos de maltrato y más incremento de maltrato en adolescentes, que para nosotros representa un hecho muy grave, igual de grave que todos, pero yo creo que es importante. Tendremos que seguir apostando y apoyando todo tipo de recursos. Las cifras son brutales. 766 mujeres han muerto a causa de la violencia de género. En Aragón, 3.329 llamadas al teléfono gratuito de emergencias. 1.017 han sido atendidas en el turno de guardia jurídico, 143 en el turno de guardia social, denuncias, órdenes de protección, en fin, números, pero que detrás de esos están verdaderos dramas. En Aragón hemos sido pioneros en muchos recursos, en la puesta en marcha de muchos recursos, lo dije también en la comparecencia. Yo tuve la suerte de ser directora general en el año 2003 y también digo que tuve la suerte, yo y todo el equipo del Instituto Aragonés de la Mujer, de poner el primer turno de oficio de asistentes sociales cuando en el resto de España solo había turno de oficio jurídico, y también tuvimos la suerte de poner el primer centro de emergencias, las primeras casas de acogida, el primer protocolo de actuación de profesionales, las primeras formaciones que se hacían a abogados, guardias civiles, policías, trabajadoras sociales, sanitarios, en fin, a psicólogos, y se puso también el teléfono gratuito y los sistemas de alarma. Era el año 2003, ya lo dije, no había crisis, había recursos, las administraciones teníamos posibilidades de poner en marcha nuevos recursos y más en una época que fue el boom de la violencia machista. Y han pasado desde entonces 12 años y, por supuesto, en estos últimos 12 años también se han seguido poniendo muchos más recursos de los que había entonces. Incluso se ha aprobado una ley de prevención y protección integral de las víctimas de violencia en Aragón. Pero es evidente que sigue habiendo demasiados casos de violencia, que se sigue denunciando muy poco, que siguen asesinando a mujeres, que es lo peor, y que yo creo que en ese sentido hemos bajado la guardia, no en atención seguramente, sino en implicación y respuesta, ¿no? Yo creo que a la sociedad en general ya no nos impacta tanto las noticias de maltratos y de asesinatos en la televisión. Antes nos conmovían, yo creo que ahora es hasta complicado que alguien se fije en cada uno de los casos que anuncian los telediarios, y tampoco nos moviliza los casos de asesinatos que se agravan contra los hijos de las víctimas, y también cuando les causan el máximo daño posible que se le puede hacer también a una mujer, que en este caso es la que, además de recibir las palizas, sufren el dolor del asesinato de sus hijos, como ese nuevo estilo que se está imponiendo de perpetrar el máximo daño a la mujer maltratada. ¿Qué más tiene que pasar para que nos movilicemos? Pues no lo sé, la verdad es que no lo sé. Yo creo que hay que seguir gritando basta ya de víctimas, basta ya de asesinatos, ponernos a solucionar de manera efectiva esta vergüenza humana
y creo que la mejor manera posible de hacerlo es seguir invirtiendo en recursos de protección, de centros de acogida, de dispositivos de seguridad sobre todo, formar constantemente a los profesionales que tratan directamente con las víctimas de violencia, garantizar a estas mujeres un empleo y una vivienda. La garantía de su sostenimiento es muchas veces la clave para continuar con las denuncias, poner en marcha protocolos de actuación que ayuden a los profesionales y sobre todo a las víctimas de violencia para evitar lo que se llama ahora victimización secundaria, reformar el régimen de visitas y de regulación de la patria potestad, que haya una reparación indemnizatoria y, lo más importante, que se les asegure su integridad de vida y la de sus hijos. Yo creo que no podemos seguir así, no podemos seguir permitiendo que siga habiendo este número de asesinatos y algo tendremos que hacer. Gracias.